Hallar su favor Muy bien, vamos a comenzar. Voy a silenciar los micrófonos. Ahí estamos. Muy buenas noches a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en este momento aquí en la plataforma de estudios bíblicos de lunes a viernes que dice la Divina Respuesta. Gracias por estar acá, mis hermanos, y gracias a Dios primeramente por habernos dado la oportunidad de tener este día maravilloso, que no solamente es para, bueno, hacer nuestras actividades, lógicamente, nuestras actividades habituales, sino que ya antes de terminar este día, digamos que apartamos tiempo para el Señor y para sus palabras, para que estas palabras entonces puedan abundar en nuestros corazones y de esta manera entonces podamos avanzar en en este camino espiritual. El día de hoy, nuestro hermano Sergio Pino, entonces, va a traer el tema, un tema bien interesante que tiene que ver con la conciencia, así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que este estudio está siendo llevado hacia ustedes a través de también la plataforma de Facebook, en Facebook Live, en la página del hermano Néstor Sánchez. Bien, así que ahí lo pueden ver, pueden revisarlo, pueden compartirlo y también después del término de esta sesión de estudio bíblico, entonces será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que, bueno, una vez más, agradecido al Señor, agradecido a ustedes, a todos los que están permanentemente entonces entrando a esta plataforma que ya lleva su tiempito ya haciendo esta buena obra para todos nuestros hermanos, para que podamos aprender, estudiar, reflexionar, meditar en las cosas del Señor. Vamos a tener entonces una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Carmelo Blanco, si fuera tan gentil, mi querido hermano, de poder llevarnos en una oración entonces y pidiendo por aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados de diferentes maneras. Mi hermano Carmelo, por favor. Y bueno, ahí pidiendo por la salud de la hermana Elena Adasme, que, bueno, dicho sea de paso, es una muy buena hermana que ya tiene bastante edad ya y que está muy debilitada físicamente, ¿ya? La salud de la madre de nuestro hermano Sergio, eh, y así, hay muchos otros. Hermano Honesto, adelante, por favor, ¿quiere decir algo Sí, usted? gracias. Escribió el hermano Byron Hernández de Panamá, predicador allí. Si pueden orar por su esposa, que mañana será intervenida ya. Después de dar a luz un hijo, será intervenida. Y escribió pidiendo eso, por favor, que Muy bien. pidan en oración por ella. Intervenida quirúrgicamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, ponemos en oración también a la esposa del hermano Byron Hernández, entonces, ¿bien? Y también por la salud de la sobrina del hermano Cristian Jara, que reside aquí en la ciudad de Iquique, aquí en el norte de Chile. Eso, y sí, se acuerdan del que más, entonces también pueden decirlo por la salud de la hermana Petito Alméstar, por la salud de la hermana Yolanda también que se encuentra acá, por todas ellas, para que podamos entonces pedirle a Dios que esté con su salud. Hermano Carmelo, por favor, si fuera tan gentil. Adelante. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que nos permites estar conectados por medio de esta plataforma para ser edificado por medio de tu santa palabra, Señor. Primeramente quiero pedirte por mi hermano Sergio Pino, quien tiene el privilegio de traer la enseñanza en esta noche, que lo uses, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, esperando pues que esta enseñanza pues sea de edificación para todos los que estamos conectados por medio de este medio, por aquellos que se van a conectar por el Face y para aquellos que luego tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza. Padre amado, en este momento, Señor, también queremos pedirte por nuestros hermanos que están pasando por pruebas delicadas de salud, Señor, como el caso de nuestra hermana Elena, Señor, por la mamá de nuestro hermano Sergio. Te pedimos también por la esposa de mi hermano allá en Panamá, Señor. Te pedimos también por mi hermana Yolanda y por todos aquellos que están pasando por estas pruebas difíciles.
Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia. Sabemos que tú tienes tus oídos prestos a nuestras oraciones. Y confiamos, Señor, que según tu voluntad y tu propósito puedas hacer la obra en ellos, Señor. Mostrar tu gloria, tu poder, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Dale fortaleza también a su familia, a los familiares, Señor, que también puedan soportar, Señor, todas estas pruebas que son temporales, Señor, aquí en la tierra, Señor. Padre, también te quiero pedir por cada uno de nuestros hermanos que en diferentes localidades, Señor, han puesto en su corazón el deseo, Señor, de estar reunido esta noche, Señor, para recibir esta enseñanza, Señor. Usa a mi hermano Sergio, Señor. Danos a nosotros esa sabiduría que viene de lo alto. Y esperamos, Señor, que toda esta enseñanza sea de edificación y aliento para todos. Muchas gracias, Señor, por darnos tantas bendiciones. Y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Carmelo, por la oración de inicio. Y vamos entonces en este instante a pasar al tema bíblico del día de hoy con nuestro hermano Sergio Pino, desde allá, desde el sur de Chile. Entonces, para todos nosotros, con el tema del día de hoy. Vamos a esperar que llegue entonces, que se aparezca nuestro hermano, para que entonces pueda comenzar con el tema bíblico de hoy día. Damos la bienvenida, por supuesto, también a los hermanos que han ingresado hace unos momentos. Estamos muy contentos de ver a nuestro hermano Oswaldo Moreno también y otros hermanitos más que han llegado recién. Hermano Sergio, adelante. Ahí está. Ahí sí, ahí Sí. sí. Bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de juntarnos al venir la noche acá en nuestro país y bienvenidos todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Para mí siempre es un desafío nuevo cada vez que tengo la oportunidad de presentar una lección y porque lo que significa hablar del Evangelio no es cosa simple, es algo que traspasa este mundo, tiene que ver con la vida eterna, entonces es una delicadeza a la cual nosotros acudimos, pero tenemos la confianza en que Dios nos ayudará este día para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Mi lección estará tratada sobre precisamente lo que habíamos hablado, sobre la conciencia, y me gustaría comenzar haciendo énfasis que el Evangelio de Juan nos narra un acontecimiento, un día que Jesús enseñaba allí en el templo. Dice que escribas y fariseos habían traído a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Bueno, siendo el propósito de estos hacerle una acusación con respecto a lo que señalaba la ley, fíjate que leemos particularmente en el libro de Juan, en el capítulo 8, y leyendo el versículo 4, ya ustedes saben el trasfondo, la idea básica, me limitaré a leer algunos versículos simplemente para tomar de allí el tema que vamos a tratar esta tarde. Por ejemplo, el capítulo 8 y verso 3 va a ser necesario que lo lea también. Dice, los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Eso es entonces la presentación que estos fariseos y escribas dicen que trajeron a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y dice que el propósito de ellos entonces era brindar una acusación a los actos que esta mujer había referido. La respuesta que hace nuestro Señor Jesucristo a estos hombres, fíjate que está en el versículo 7. Dice que ellos insistieron en preguntar, dice el verso 6, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Ese es el punto que estos hombres están tratando entonces de encontrar en Jesús, alguna declaración que pudiese apoyar la ley o que pudiera apoyar al pueblo romano, algo así. Pero lo que ellos están haciendo es brindarle como una acusación a Jesús, están tratando de pillarlo en alguna declaración.
La respuesta de Jesús dice en el verso 7, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra o una piedra. Y es entonces lo que estos hombres se ven enfrentados con esta respuesta que Jesús les está haciendo frente a la acusación que ellos están haciendo. Para leer el verso 9, tengo aquí la Reina Valera porque he leído de la versión de las Américas, pero fíjate que la versión del Reina Valera le da un propósito a la lección misma que yo quiero introducir. Dice el versículo 9 del mismo capítulo 8 del libro de Juan, pero leyendo esta vez en la versión Reina Valera, dice el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto entonces es lo que es el resultado de la declaración que hace Jesús de que esté sin pecado, tira la primera piedra, y dice que ellos, acusados por su conciencia, habían entonces dejado a Jesús en medio de esta mujer, y sabemos entonces el resultado que Jesús le dice, sabes, vete y no pequen más. Entonces, la pregunta que se nos viene a la mente, ¿por qué saldrían uno a uno comenzando desde el más viejo? Es lo que el verso 9 nos enseña. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en el mismo versículo. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, y este es precisamente el tema que vamos a tratar, estoy hilando este tema, espero que sea de interés para todos ustedes. Y este es precisamente el tema del día de hoy, señalando que acusado por su conciencia, no había alguien que pudiese eludir o que no tuviese una responsabilidad o un pecado que pudiera tener la capacidad entonces para hacer o actuar en conformidad de lo que ellos estaban allí tratando de llevar a cabo. Acusado por su conciencia. Y me explico. Es probable que cada uno de nosotros o la mayoría de nosotros pudiésemos recordar alguna vez que hicimos algo, ya sea una mentira, cometimos algún tipo de fraude en algún examen de nuestra época de estudio, o simplemente tomamos algo que no era nuestro e hicimos alguna cosa que era errada. ¿Y qué sucede? Nuestra conciencia nos acusó. Nos llevó entonces al plano de poder decir que aquella situación no era correcta. Y la Biblia tiene mucho que decir con respecto a esta situación de lo que nosotros o que lo que la Biblia designa como la conciencia. Algo que me llama la atención también frente a este tema es que la palabra misma conciencia rara vez se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero el concepto, la idea, se encuentra presente comenzando desde allá del mismo Génesis, cuando abordamos la vida de Adán y Eva. Dice que ellos se escondieron de Dios por haber desobedecido. Ahora, ¿qué les enseñó aquello? Dice en el capítulo 3 del libro de Génesis y en el versículo 8, que cuando ellos desobedecieron a lo que Dios les había mencionado en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, dice, y se hicieron delantares. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles de huerto. Y yo rescato entonces, ellos se escondieron. ¿Y por qué lo hacen? Porque su conciencia les ha dictaminado de haber hecho algo en desobediencia a nuestro Dios. Le habían sido instruidos de parte de Dios de lo que ellos tenían que disponer. Y frente al hecho de haber desobedecido esta instrucción, pues entonces ellos se esconden de Dios. Ahora, me surge la idea igual de Génesis, de Juan, digo, acusado por su conciencia.
Estos hombres acusados por su conciencia, en el texto que leíamos de Juan, cada uno de ellos comenzó a alejarse. Y aquí probablemente es la misma idea. Acusados por su conciencia, ellos trataban de esconderse de la presencia de Dios. Ahora, no es el único caso que nosotros podemos echar mano en la Biblia, porque años después de que los hermanos de José le habían vendido como esclavo, ellos siendo este tiempo transcurrido, ellos se sintieron atormentados por el acto que habían llevado a cabo. Y eso lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 42, y leyendo el versículo 21. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es decir, ellos tenían dando vuelta en su mente, ellos tenían dando vuelta en su conciencia la situación vivida en aquel momento. Y esto les estaba causando un acto de tormento, un acto de intranquilidad dentro de su espíritu, dentro de su alma, dentro de su vida. Entonces, la palabra conciencia es interesante poder destacar que en el Nuevo Testamento la palabra conciencia se encuentra aproximadamente 32 veces. Es traída en el Nuevo Testamento esta palabra. Ahora, me sorprende porque es mucho más que cualquier palabra que nosotros quisiésemos estudiar en el Nuevo Testamento. Ahora, si consideramos que Hebreos es un libro escrito por Pablo, pues entonces estas 32 veces ya se va a sumar porque hay una constante descripción acerca de la conciencia que usaremos en esta noche, el libro de los Hebreos, para mencionar también que Pablo hace mucho hincapié en este asunto. Hermanos, la Biblia nos enseña que aunque la conciencia ha sido dada por Dios y que es parte del plan de Dios para alejarnos del pecado, podríamos decir que es la propia voz del hombre dentro de él mismo. Es la voz del hombre que se hace sentir, es la propia voz del hombre que le hace reconocer un acto que sea aprobado por Dios o un acto que sea condenado por Dios. Entonces, no es fácil, ya lo digo, describir. Y reconozco que la conciencia existe, pero no es algo de poder definirla, porque esta palabra, esta idea, está muy ligada a otros aspectos que están relacionados con el hombre interior, con el hombre que está dentro, con las acciones que llevamos por dentro, ya sea como la mente, ya sea como el intelecto. Y fíjate que en el libro de Tito, tratando de caminar un poco por las páginas de la Biblia, en el libro de Tito va a ser bien explícito con respecto a esto para hacer el anuncio que ambas palabras están relacionadas. En Tito capítulo 1, y leo el versículo 15, porque todas las cosas son puros para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Fíjate, entonces aquí está señalando ya sea una parte integral de la vida espiritual del hombre o de las cosas que son más interiores del hombre interior, la mente, el intelecto, la conciencia. Y dice, su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, son asociadas a este hombre interior que nosotros llevamos. Entonces, de allí que no es fácil poder encontrar una definición clara, una definición que pudiese, no sé, abarcar precisamente lo que quiero mencionar, pero hay ejemplos que nos van a poder dar a entender el trabajo que la conciencia realiza en la vida y las funciones primordiales que ellas tienen. Una de las funciones que nosotros encontramos desde la conciencia que nos hace ver las cosas es decirnos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Es cuando la conciencia está allí y cuando hacemos algo que es bueno,
ella nos va a aprobar. Pero cuando hacemos algo que no es bueno, pues entonces ella va a ser como un martillo que va a estar golpeando cada vez mi mente para recordarme que lo que he hecho no es bueno. Sin embargo, la conciencia es algo que siempre nos anima a hacer lo bueno. Estoy leyendo en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 5 y el versículo número 14, Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos habla allí de la capacidad que tiene la conciencia para discernir, para poder ejecutar un juicio entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Hebreos capítulo 5 y leo el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y ahí lo asocia entonces con una madurez, lo asocia entonces con una práctica que se ha ejercitado y que tiene el sentido entonces de decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Y ella tiene como un propósito principal de parte de Dios en animarnos entonces a hacer lo bueno. Nos habla entonces de esta capacidad que tiene la conciencia en discernir entre lo bueno y entre lo malo. Quizás el mejor argumento que nosotros pudiésemos encontrar a favor de esta función que desarrolla la conciencia dentro del ser humano probablemente se encuentre en el libro de Romanos, en el capítulo 2, cuando habla acerca de los gentiles que no tienen ley, pero su conciencia, su acto de vida, viene a ser entonces para ellos algo que la conciencia lo va a aprobar o algo que la conciencia lo va a reprobar. Decía yo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, y leyendo el versículo 13 al versículo 15. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, ellos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos. Me parece interesante el texto. Dice que la conciencia entonces puede dar testimonio, puede aprobar alguna cosa o puede desaprobar algo. Ahora, todos los hombres sabemos por instinto natural que algunas acciones son correctas y que otras acciones son incorrectas. Estoy hablando incluso de aquellas personas que ignoran la ley de Dios. Las personas que ignoran la ley de Dios también está asociado a ello una capacidad para poder distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, es algo inherente al ser humano que está allí para brindarle ciertas, a veces llega a ser hasta un juez. Por ejemplo, casi toda la sociedad tiene leyes contra el robo, contra el homicidio. Y pensando en esto, entonces, hay dentro del hombre que tiene estos juicios morales. Y allí volvemos entonces al pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice que dando testimonio su conciencia, aprobando su conciencia lo que es bueno y desaprobándolo lo que es malo. El texto me está diciendo que su conciencia tiene la capacidad entonces de que algunas veces los acusa y otras veces los defiende, ¿sí? Los defiende. Es decir, ha aprobado lo que se está haciendo. Entonces, esta declaración que tenemos respecto a lo correcto o lo incorrecto puede ser una primera función a lo que se refiere cuando decimos no puedo hacer esto en limpia conciencia. O sea, hay algo que me incomoda, hay algo que me coloca, me descoloca, y eso es nuestra conciencia. No puedo hacer lo incorrecto
y entonces estar tranquilo conmigo mismo. No puedo hacer eso en limpia conciencia. No puedo hacer algo que no sea correcto en limpia conciencia, es decir, aprobar algo que no es correcto. Y como una segunda función de la conciencia, me gustaría decir también, ella nos juzga, nos va a juzgar, nos va a sentenciar y nos va entonces a colocar en el plano de la conciencia, nos prohíbe o que hagamos algo o nos anima a hacer lo que es correcto. Y ahí está lo que denominamos como una conciencia limpia. Una conciencia limpia entonces es aprobar, y esa es la primera función que la conciencia tiene, aprobar las cosas con respecto a aquello que es correcto, permitir hacer, llevar a cabo las cosas que son correctas. Y entonces yo puedo hacer algo en limpia conciencia, entonces en tranquilidad del alma, del espíritu, todo aquello puedo desarrollarlo porque lo estoy haciendo en limpia conciencia. No hay nada que tenga un remordimiento o algo que me haga pensar que esto no es correcto. Ahora, algo que me gustaría mencionar es lo siguiente. La conciencia no nos obliga a seguir lo que ella misma estima necesario. Me explico. La conciencia no nos obliga a hacer lo correcto, pero ella puede bendecirnos cuando hacemos lo correcto o puede castigarnos cuando hacemos algo en desobediencia. Es decir, no estaremos tranquilos, no estaremos viviendo en paz. ¿Por qué? Porque la conciencia no nos obliga a hacer lo que es correcto, pero ella nos bendice en tranquilidad, en sosiego, cuando nosotros aprobamos obedecer lo que es correcto. Entonces, a esto yo me refiero con que la conciencia es un juez que está allí para dictaminar entonces una sentencia. Es un testigo y es como un jurado. Y todo esto en un solo paquete que lo conectamos con la conciencia. La conciencia siendo un juez que te dictamina cada vez y te desaprueba cada vez que hay hecho lo incorrecto. Es un testigo que te ve entonces hacer cada cosa que es entonces impropia a la vida de un cristiano. Y es un jurado que te va a dictaminar entonces una sentencia. Y eso lo hace de forma instantánea, así, de momento. La conciencia entonces va a presentarse de una forma instantánea, o te va a aprobar algo o te va a condenar a algo. Y eso lo lleva a cabo la conciencia. Por lo tanto, me atrevería a decir que la conciencia entonces es como un verdugo que cumple con la sentencia de la corte. Y ahí está, dando vuelta. Y esto es lo que probablemente Pablo se refiere a la conciencia de los gentiles, como una que da testimonio. Y vuelvo a leer Romanos capítulo 2, versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia da testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, acusándolos o defendiéndolos, dependiendo el razonamiento o aquello en lo cual se esté realizando. Entonces, Pablo se refiere a la conciencia de los gentiles como una que da testimonio. Y el testimonio es que los va a acusar o los va a defender según el razonamiento o según entonces lo que ellos hayan llevado a cabo. Una de las más grandes bendiciones en la vida es tener una conciencia que lo defienda. Me explico. Es una conciencia que apruebe, es una conciencia que nos diga, has hecho lo correcto, estás en lo correcto.
Y eso es entonces una bendición grande que nosotros podemos encontrar en la vida, de tener una conciencia que ha sido educada, que ha sido instruida y que ha sido moldeada por medio de la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 9, verso 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces, el testimonio, es decir, el llevar a cabo esta verdad, se introduce entonces como un testimonio de su conciencia que está aprobando. Y la Biblia llama a esto el tener una buena conciencia, una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia que puede entonces aprobar los actos que uno está realizando, porque ella ha sido instruida en la palabra de Dios y va a ser el juez allí que te va entonces a amonestar de una forma rápida acerca de aquello que no es correcto. Escuchaba que hay un proverbio francés y que esto me da mucho sentido, que una conciencia limpia es una buena almohada. Claro, vas a dormir tranquilo, vas a dormir libre de preocupaciones, porque hay una conciencia limpia. Pero una conciencia que está inquieta, una conciencia que está, qué sé yo, sobresaltada, pues entonces no podrá tener un sueño reparador. Lo mantendrá entonces bajo esa constante amonestación de parte del hombre interior. Una conciencia limpia fue lo que Pablo está enseñando y está confiado en poder seguir. Dice en segunda de Corintios, capítulo número 1, y leyendo el versículo número 12, segunda de Corintios, voy a segunda de Corintios, capítulo número 1 y el versículo 12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que es la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal. Dice Pablo, no hay nada más grande y no hay nada más poderoso que pueda fortalecer al hombre de estar seguro de lo que hace es lo correcto. Porque nuestra satisfacción es esta, es el testimonio de nuestra conciencia que en santidad y en sinceridad que viene de Dios. Ahora, y esto es grandioso. Esto es lo que acerca al hombre a Dios. El estar seguro de lo que él hace es lo que es correcto. Es es lo que debemos hacer por la instrucción que recibimos de la palabra de Dios. Por otro lado, una de las más grandes molestias en la vida es tener una conciencia que nos esté acusando y que cada vez le esté a uno señalando lo que has hecho estuvo malo, lo que has hecho es incorrecto. Eso es intranquilizador, eso es algo atormentador. Entonces, lo más grande de la molestia el tener una conciencia que te acuse y que te señale lo que estás haciendo es incorrecto. Pero no hay nada más grande y que pueda fortalecer al hombre, es estar seguro de lo que hace es aquello que es correcto. Entonces, podemos señalar que si una conciencia es limpia, es una anticipación al cielo. Es decir, con una conciencia limpia estamos caminando hacia la bendición que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Pero una conciencia culpable, una conciencia que te esté dando vuelta, que no te deje tranquilo, es una anticipación del infierno. Porque algo no se está haciendo bien. Porque algo está causando entonces que tu conciencia te esté dando vuelta acerca de aquello
que es impropio para la vida cristiana. La consecuencia de no seguir lo establecido por una conciencia son grandes. Y ella entonces nos recalca para no violar nuestra conciencia. No violar nuestra conciencia. ¿Qué significa esto? Violar la conciencia es así como violar sus propias convicciones. Violar la conciencia es poder llevar o pasar por alto tus propias creencias, tu propia fe, tu propia seguridad en la palabra de Dios. Violar la conciencia entonces puede hacer algo que no esté de acuerdo y ello te va a llevar entonces a cometer pecado. Si un cristiano al usar su libertad, que la tiene en Cristo, hace algo que no está de acuerdo con su conciencia, él entonces va a cometer pecado. El violar su conciencia constantemente va a equivaler, va a ser algo que va a ir debilitando la conciencia y la va a hacer cada vez más permisiva. Cuando violamos nuestra conciencia, la hace permisiva y la hace incapaz de cumplir las funciones que Dios le dio que ella desarrollara. Es decir, poder aprobar lo bueno y también rechazar lo que es malo. Pero cuando se está violando la conciencia en forma reiterativa, se está haciendo algo que no es propio de la vida cristiana, dice que esa conciencia se ha violado. Esa conciencia entonces se ha debilitado y no tiene ya la capacidad, no tiene ya, ha perdido la función que Dios le dio. Ahora, me gustaría señalar que la conciencia realmente existe, hermano. Es algo real. La conciencia nos va a dictaminar lo que es bueno, la conciencia nos va a dictaminar lo que es malo. Y vuelvo a decir, es cosa terrible cuando nosotros violamos nuestra propia conciencia y después tener que vivir con ella por el resto de la vida. Ha visto hombres que de repente han tenido infortunio y ellos mismos no pudieron vivir con ese peso y lo han tenido que declarar, hice esto, hice esto otro, porque su conciencia no les permite vivir, porque están bajo una presión, un estrés que es insoportable sobrellevar. Permítanme citar algunas verdades que están escritas en el profundo, en el inconsciente de cada corazón, de cada uno de nosotros. Y que nuestra conciencia está para dictaminar esto. No puedo esconderme de mí mismo. Mi conciencia está allí. Veo lo que quizás jamás otros verán. Sé lo que otros quizás jamás sabrán. No puedo nunca engañarme a mí mismo, porque mi conciencia está allí. Suceda entonces lo que suceda, quiero ser respetuoso de mí mismo y libre de mi propia conciencia, porque nosotros sabemos en el interior las cosas que hemos hecho. Hermanos, antes de terminar, quisiera hacer una pregunta. Y esta es: cuando un hombre ha desobedecido a su conciencia y es incomodado por esta culpa, ¿qué puede hacer? Me parece que esta pregunta puede tener más de una respuesta. Y digo esto pensando, dependiendo de a quienes hagamos esta pregunta. Por ejemplo, las escuelas de psicología tendrán su propia respuesta. ¿Qué puede hacer el hombre cuando ha violado su conciencia? La escuela de filosofía podrá tener su propia respuesta, como filósofos humanistas, qué sé yo. Sin embargo, mi respuesta va por lo que dice la Biblia y entendiendo esto, que es la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer cuando he violado o he desobedecido mi conciencia? La respuesta frente a esta pregunta
de haber desobedecido nuestra conciencia, la respuesta no es ignorar, ni tratar de salir con palabras que harán más grande la sensación de culpabilidad. Debemos deshacernos de una mala conciencia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que el autor del libro de los Hebreos está inspirado por el Espíritu Santo, nos está relatando. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 9, y leo el versículo 13 y versículo 14, que dice lo siguiente. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se entregó a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, allí se me ofrece una alternativa. Y la alternativa para corregir esta conciencia es la redención eterna que Cristo nos provee. Y esto hace posible entonces una completa expiación de nuestros propios pecados. Ello nos quitará de una conciencia de culpabilidad y nos asegurará entonces a los creyentes la gracia y el perdón de parte de Dios. Nuestra conciencia estará libre por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, tendremos entonces aquella bendición de parte del Creador de hacer posible entonces una nueva relación con Él. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué está haciendo el autor de la carta? Está usando todas estas exhortaciones que incluyen el aspecto práctico de lo que significa esta carta, y lo está haciendo con el propósito de alentar a sus lectores a acercarse a Dios, acercarse a Dios, acercarse a Dios con una buena conciencia, con haber tenido entonces la aprobación de lo que está haciendo, es algo que agrada a Dios. Si usted conoce la bendición de una buena y limpia conciencia, entonces haga lo que es correcto. Y esto incluye el obedecer a Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que esta lección nos haya servido para poder apreciar, para poder entender. Yo sé que hay mucho más que decir acerca de esto, pero podría ser una pincelada que nos ayude entonces para poder entender aquello que es la conciencia y las cosas que ella aprueba y las cosas que ella desaprueba. Que Dios nos bendiga, hermano. Gracias por la atención. Ernest. Muchísimas gracias, hermano Sergio, por habernos traído este interesantísimo tema y que nos ayuda a nosotros a poder estar más inmersos en las cosas del Señor para poder entonces ir administrando de buena manera a través de la palabra nuestra propia conciencia, entonces, de tal manera de ir, digamos, avanzando en este camino y en esta ruta de la manera que Dios nos ha enseñado. Muy, muy interesante el tema, me ha gustado mucho y lo he tratado otras veces. Muchas gracias, hermano Sergio. Muy bien, vamos a tener entonces una oración a nuestro Padre Celestial entonces y posteriormente vamos a pasar con el hermano Néstor que nos va a traer las novedades acerca de los que se han conectado para escuchar y ver este muy buen tema que ha sido entregado por el hermano Sergio a través de Facebook Live. Vamos a pedir entonces en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto. Hermano Rigoberto, ¿cómo está? Muy buenas noches, gusto saludarlo. Quería pedirle si pudiera guiarnos en una oración, hermano querido, antes de pasar con nuestro hermano Néstor. Hermanito, ahí estamos. Ah, no, lo tenía recién. Ya, ahí está. Ahí está, gracias. Bien. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, por haber apartado estos minutos, Padre Celestial, para dedicarnos a las cosas que son del reino. Queremos agradecerle por la exposición de este estudio que nos trajo nuestro hermano Sergio. Su palabra, mi Dios, verdaderamente es la que a cada uno de nosotros nos ayuda a tener una conciencia limpia, Padre, ante sus ojos y ante
esta gran nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Sabemos, Padre Dios, que los ojos de aquellos que muchas veces miran nuestras buenas actitudes nos permiten también a la vez dar un testimonio de la verdad de su evangelio que ha cambiado y ha transformado nuestras vidas, mi Dios, y entre ellos nuestra propia conciencia. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por este estudio bien edificante para nuestras vidas. Rogamos en su misericordia que bendiga a nuestro hermano, no solamente a él, sino a su familia y a la congregación donde es miembro. Queremos pedirle, mi Dios, que bendiga a todos nuestros hermanos que en este día fueron edificados en esta palabra, que usted los bendiga y los ayude, Padre, para que cada uno de nosotros podamos cuidar esta conciencia que su palabra dice que si nuestra conciencia no nos acusa, mayor es Dios que nuestra propia conciencia. Gracias por ello, mi Dios. Oramos rogando por todos nuestros hermanos, especialmente por los enfermos, que hoy día se oraba por ellos. Oramos misericordia por aquellos que están pasando situaciones complicadas, difíciles, tanta cosa que nos atañe estando en este mundo, mi Dios. Y por eso que anhelamos, Padre Celestial, que su amado Hijo Jesucristo venga después de nosotros para poder liberarnos del yugo opresor que nos encontramos muchas veces. Padre Dios, bendiga a todos nuestros hermanos y sea propicio a ellos, permitiéndoles que día a día podamos apartar estos minutos para dedicarlos a estas cosas maravillosas, Padre Dios, que nos edifican, nos engrandecen, le conocemos más y nos afirman en el caminar diario de cada día. Padre Dios, gracias le damos, oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Hermano Néstor, adelante. Bien, buenas noches, hermanos. Tenemos visitas aquí en Facebook. Estuvo hermano Víctor Manuel Molano, Alicia Zamora, Magali Lorca, Osvaldo Moreno, Bárbara Borruel, Julio César Telles, Carmen Barrera Reina, Javier Bernal. Todos estos hermanos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que tuvimos hoy día con el hermano Sergio Pino. Los invitamos que la puedan revisar nuevamente en en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letritas, PDA. Eso es, ¿tenemos algún saludo? A ver, me parece aquí tenemos un saludo. Dice la hermana Bárbara Borruel, Dios bendiga a todos los hermanos reunidos. Amén, amén y amén. Dice arrepentimiento, hermano, eso es lo que dice. Dios le bendiga, hermano Sergio, excelente enseñanza. Emilio y Bárbara les saludamos, dice. Ellos son cubanos y están en Uruguay viviendo en este momento. Emilio y Bárbara. Eso es lo que tenemos, Ernest. Ok, gracias, hermano Néstor. Bueno, voy a leer unos mensajes que tenemos acá en la plataforma. Primeramente, nuestro hermano Oswaldo dice: Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy bueno el estudio, hermano Sergio Pino. Dios los bendiga, hermano Néstor Sánchez. Me despido, voy a otra plataforma. Eso dijo. El hermano Luis Germán dice: gracias, hermano Pino. Es una buena enseñanza para tener una conciencia limpia. La hermana Marta Guzmán dice: Dios los bendiga, hermanos. Muy linda la lección de esta noche. La hermana Vidalia Bermúdez dice: hasta mañana a todos los hermanos. Todos los mensajes que tenemos entonces aquí en la plataforma que dice la Divina Respuesta. Bueno, vamos a pasar entonces, mis hermanos, a los comentarios. Tienen ustedes la palabra en este instante. Eso quiere decir entonces, a final de cuentas, que nuestra conciencia debemos permitir que tenga que ser administrada por la palabra de Dios, quien vendría siendo, a final de cuentas, nuestro mejor psicólogo, en definitiva, ¿no es así? Ciertamente, así es. Yo pienso de esa manera, no sé qué me pueden decir ustedes. A final de cuentas, Dios es el mejor psicólogo que pudiéramos tener. ¿O no? Hermano Andrés, Diga, buenas buenas noches, noches. hermano. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Bien, sí. Hay, hay un texto que me gusta mucho que habla de la conciencia y también dice en Salmo: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Muy bien, muy bonito. Sí, la verdad Bueno, es que está el Salmo muy acertado. 16:7. Gracias por el
Gracias. por el texto, Eso. hermana. Gracias, hermano Sergio. Muy Eso. buen estudio. Gracias. Gracias, hermana Gloria. Gracias, hermanita Gloria. Gracias, ¿Qué hermano. más? Y nuestra hermana Doris. Otra hermana, Ahí viene, ahí viene. Ya llegué ya. Ahí está, hermanita. Adelante. Hermanito Sergio, muy bueno su meditación que nos ha traído. Gracias, hermano. Que Dios lo siga bendiciendo. A usted, a toda su familia, hermanito. Muy buena, me ha gustado mucho. Excelente estudio, hermano. Bendiciones. Gracias, hermana, igualmente. Gracias, hermano. Gracias, hermanita Doris. Muchas gracias. ¿Alguien más? está muy clarito, así que Más clarito que el agua del río. yo no le agrego nada más porque si no lo echa a perder todo lo bueno que hizo el hermano. Exactamente, claro. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, hermanita Bueno, José Díaz. Gusto en Dios te verlo. bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bueno, José. Muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, la conciencia yo pienso que a veces no la instruimos, como estaba diciendo el hermano Ernest, ¿verdad? No la instruimos, pero la conciencia no es una guía para nosotros. O sea, lo que dictamina nuestra conciencia no es una guía para vivir como cristianos, sino que la palabra nos guía. Depende de nosotros cómo vaya a ser, si sea buena o sea mala. Indiscutiblemente, pues, a veces pensamos como hombres, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús está hablando con Pedro y Pedro le dice, Señor, ninguna cosa de eso te acontezca. Y entonces Jesús le recrimina, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él estaba pensando, probablemente como humano, que estaba bien, pero no era así. Y así pasa en la vida cotidiana. Pensamos, razonamos, decidimos. Nuestra conciencia está trabajando, pero que muchas veces no es dirigida por Dios. Y eso a veces hay que educarla en ese sentido. Hay que educarla porque hay que tener siempre una buena conciencia hacia Dios. Así es. Sí. Creo que la palabra ahí del hermano José es eso, es educar nuestra conciencia. Ujú. Lo hacemos a través de la palabra de Dios. De otra forma, nuestra conciencia va a probar cosas que el mundo aprueba y que la palabra de Dios condena. Entonces la educamos al alero de la palabra del Señor. Efectivamente. Claro que sí. O sea, la conciencia por sí sola no nos va, No es guía. no es guía, claro, exactamente. Hay que guiar la conciencia, que es distinto, a través de la palabra, lógicamente. Así. Pero si no conoces la palabra, lo que no conocieron la palabra, en tu corazón diciendo, Hermano Sergio, una preguntita. si ya te Sí, sí, adelante. A ver, a ver. Cuando dice en Romanos, acusándoles, ¿cómo dice? Mostrando la ley escrita, la ley de Dios escrita en sus corazones, acusándoles su conciencia y sus razonamientos, quiere decir que ya el humano, el ser humano nace con una conciencia que está nutrida de la ley de Dios. No necesariamente. Ujú. Nace con una conciencia así porque aún los incrédulos frente a ciertos actos son aborrecibles. Y eso es la conciencia, o sea, el robar, el homicidio, para un incrédulo aún así es malo. Entonces, como bien decía hermano José, hay que educar la conciencia correctamente a través de la palabra de Dios para probar lo que es bueno, porque si también violamos nuestra conciencia, o sea, cometemos tantos actos que después la conciencia le da lo mismo, ha perdido el discernimiento, ha perdido la capacidad como para aprobar algo. Entonces, el hombre vivirá como sin importarle mucho lo que hace, pierde la capacidad de asombro, no le da lo mismo. Por eso el cristiano educa su mente, su conciencia, por medio de la palabra de Dios para que ella actúe en forma rápida acerca de aprobar lo que es bueno y desaprobar lo que es malo.
Ya, hermanito, muchas gracias. Acá me paso con Jorge. No, sí. No, es que estábamos acá discutiendo, casi me botan de acá de la casa. Justamente por Romanos 12, 14. Bueno, una cosa, usted mencionó un texto que no lo pude encontrar, porque no tengo el programa a la mano, de la conciencia corrupta. Pero si hay una conciencia corrupta, ya no hay conciencia, pues, no tiene capacidad de decisión. ¿O entendí mal? Porque la conciencia es capacidad de sentir entre lo bueno y lo malo, lo que está escrito en el corazón. Pero cuando usted mencionó que hay conciencias corruptas, entonces ya no tienen capacidad de decisión. ¿O entendí mal, hermano Sergio? Por favor. No, yo creo Porque que tienen capacidad de discernir, pero como está corrupta, aprueba lo que es malo. Entonces, esa conciencia está ya, violó su propia conciencia, es decir, sus propias convicciones ya no tienen validez. Pasa por alto cualquier acto de fe, eh, aprueban lo inaprobable. Es una conciencia corrupta, o sea, una conciencia que no está educada, que no está educada en la palabra de Dios, Tal cual, pero tal cual. que va entonces va a violar su conciencia y ello no le va a traer ningún reparo, o sea, va a vivir como un pajarito, o sea, haciendo lo que es inapropiado, pero Ujú. no teniendo mayor capacidad de discernir si lo que hizo es bueno o lo que hizo es malo. Ah, me Ok, estaba acordando, hermano. perdón. Claro. Perdón, Esto, hermano Jorge, disculpe. veo los delincuentes, estos que estafan, asesinan, y ya perdieron casi, son inconscientes, Ahí hay ¿no? un Pero ejemplo claro, claro, hay que educar la conciencia y la educación de la palabra. Gracias, hermano. claro. No sé, No, usted, toque, hermano Jorge. Saludos, un Claro. perdón, abrazo. me botan, gracias. Bueno, ya no lo van a votar ya. Afírmese, afírmese. Bueno, por lo menos inténtelo. Hermano, estaba recordándome justamente a Romanos capítulo 2 versículo 2 en adelante. Si me permite, por favor, rápidamente citarlo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué opina usted, hermano Sergio, acerca de ese texto? Yo creo que ahí está la conciencia, o sea, cuando están sin ley, es la conciencia lo que dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Pero viniendo la ley, pues ya no es su propia conciencia, es la ley la que determina lo que es correcto. Correcto. Hubo gente que vivió sin ley, entonces para ello, aún así, aprobaron cosas que son aprobables y desecharon cosas que son desechables, pero no porque hayan sido instruidos, sino porque su propia naturaleza les llevó a hacer aquello. Pero venía la ley, ya no hay justificación. Exactamente, claro que sí. Y serán juzgados de acuerdo a eso, a su propia conciencia. Bueno, tal igual. Hermano, Bueno, sí. quisiera aportar un poquito a la pregunta del hermano, de Jorge. la mente corrupta, ¿verdad? El mundo corrompe la conciencia, para que sepan. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1 que nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y de hecho decidíamos, pensábamos y actuábamos como el mundo lo hacía. Nuestra mente estaba depravada, estaba eh, cauterizada, ya no que a menos que oyera pues en sí la voz de Dios. De hecho, hay personas que tienen una buena conciencia, aunque no sean cristianos, tienen una buena conciencia. Y hay personas que sí, que tienen mala conciencia y que se puede incluir los que están mentes corruptas, pues en este caso. Porque el mundo corrompe los sentidos nuestros pensamientos. Si yo, por ejemplo, le hablase a ustedes de los acontecimientos sobrenaturales que están existiendo al día de hoy, eh, podríamos decir que eso perturba los sentidos y nuestra forma de hablar sería solamente eso. No habría otro tema de conversación. Si nosotros habláramos de la guerra, eso es lo que va a haber en nuestras conciencias, más nada. Ahora, si nosotros siempre hablamos de la palabra, siempre eso es lo que va a haber siempre en nosotros. ¿Ves? Y de hecho la Biblia nos exhorta que si alguno hable, que hable conforme a la palabra.
¿Verdad? Que si vamos a decir algo, que si nuestras palabras sean siempre sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes, por ejemplo. Entonces ahí sí tiene que ver, la conciencia es la que nos ayuda a organizar las ideas y lo que vamos a decir en esos momentos. ¿Ves? Ok, muchas gracias, hermano. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Quiero agradecer a cada uno de los que han estado aquí conectados. Algunos ya fueron a otras plataformas de estudios bíblicos. El tema estaba muy, muy interesante y es algo en lo que nosotros todos, en cualquier instancia, mientras Dios permita, tenemos que ir trabajando acerca de el uso que le damos a nuestra conciencia y cómo debemos ser entonces, o cómo debemos permitir que la palabra de Dios administre nuestra conciencia para poder tomar entonces buenas decisiones, de acuerdo a la ley de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Sergio, por traer este interesantísimo tema. Y el día de mañana, si Dios permite, entonces nos estamos juntando a las 20 horas, 8 de la noche, hora de Chile, entonces, para poder escuchar otro interesante tema que nos traerá otro hermano invitado entonces para esta semana, que ya mañana es día jueves, así que se nos acaban muy rápido a veces las semanas y los días de la semana. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Muchas Chao, hermano. hermano. Hasta mañana. Chao, hermana. Hasta mañana, Elisa. hermano. Chao, hermano Gracias. Jorge. Muchas gracias por las aclaraciones. Chao, Hasta hermano luego, José. hermano. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, Hermano hermano. Pino, Rigoberto, Dios te bendiga, hermano. Chao, mi Néstor, ¿cómo hermano. estás? Dios te bendiga. Gracias, hermano José, igualmente. Gracias, Hermana, hermano Sergio. A usted, hermanita Erika, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hermanito, bien escuchándolo muy atentamente. Muy interesante el tema, ¿eh? Muy interesante. Y para más, diría yo. Sí, muy bueno. Saludos por Me casa. encanta, sí. Bien, me encanta escuchar los comentarios, los debates, Sí. y como digo yo, son muy interesantes. A lo mejor de todo al final. Buenas noches, hermano, que Buenas noches, descanse. Erika, saludos. Igualmente, hermana. Chao, chao. Chao, chao, mijito. hasta mañana, Chao, hermano. tía. Dios te Amado. bendiga. Un beso y Hasta un mañana, abrazo, que Dios te hermanito. bendiga. Chao, chao. Chao, Chao, chao. hermana.